Quisiera junto a ustedes nuevamente leer, pero solamente el versículo 18 y 19 del párrafo y de la porción que hemos podido leer juntos, que dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Debo mencionar que uno de los grandes temas que afecta al cristiano, que afecta a aquel que es lector de la Biblia, que afecta a aquel que quiere comprender las cosas de Dios, ver el camino de Dios en forma clara, es el tema de la interpretación de la palabra de Dios. Interpretar. La interpretación pareciera ser algo también con mucho énfasis que el apóstol Pablo dice a los Efesios: que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, con toda la iglesia, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién podría ser capaz de entender esto, no? Toda la anchura, toda la altura, la profundidad, la longitud, y de conocer el amor de Cristo. ¿Acaso no es eso también el poder entender un poquito más claro, cada vez más, cada día más, de entender y comprender, interpretar, en otras palabras, la Biblia, palabra de Dios? Porque somos el pueblo del libro, de un libro no de novela, no un libro de cuentos. Somos el pueblo del libro que nos da vida, esta vida que es abundante, esta vida que es una vida propuesta por Dios para cada uno de nosotros. Debo decirles que la interpretación juega hoy día el punto de inflexión entre conocer la verdad y entre vivir erradamente. Todos, cuando leemos en la palabra de Dios, no tan solo nos transformamos en lectores, también nos transformamos en forma inmediata, al solo hecho de leer, en personas que tratan de entender y comprender, para que esa comprensión se vuelva vida en nuestras propias acciones, en nuestra vida de testimonio. Pero ninguno de nosotros lee sin algunas asperezas o sin algunas variantes. Ninguno de los que nosotros leemos llega en blanco a leer la palabra de Dios. Todos traemos nuestras circunstancias, todos traemos preconceptos, hasta prejuicios, traemos una forma de entender y de leer. Por lo tanto, no es lo mismo que una persona que ha perdido a sus seres queridos lea del amor de Dios a alguien que tiene una familia constituida sin ningún tipo de problema. No es lo mismo aquella o aquel que ha sufrido violencia intrafamiliar hablar del amor de Dios como aquel que no ha sufrido violencia. Las circunstancias afectan la comprensión. Hemos nacido en una cultura distante y distinta a la cultura donde se escribe la palabra de Dios. Por lo tanto, hay palabras, hay ideas, hay circunstancias geográficas inclusive, que son a veces pequeñas murallas para comprender la totalidad del mensaje de Dios en nuestras propias vidas. Pero hay algo claro: a pesar de todo lo que es difícil de entender la palabra de Dios, hay algo claro: el Señor quiere ser conocido. Dios quiere ser conocido. Usted podría decir un sí, o un así es, o un amén. Dios quiere ser conocido. Eso es una realidad. ¿Cómo conocemos a Dios? Si no es a través de su palabra. Por lo tanto, el ejercicio de leer la Biblia es el acto básico y fundamental de todo cristiano. No podemos alejarnos de la enseñanza de Dios, no podemos alejarnos de la Biblia
No podemos alejarnos de la Escritura porque así estaríamos alejándonos, en cierta medida o en gran medida, de Dios mismo. No podríamos caminar en la vida y entender que nuestra vida debe ser guiada por el Señor si desconocemos la palabra de Dios. El conocer a Dios no es a través de las puertas de una iglesia. El conocer a Dios no es a través de la razón del ser humano. El conocer a Dios siempre estará supeditado a la palabra de Dios. La razón, las emociones, las circunstancias, todo debe estar bajo la autoridad de las Escrituras. De otra manera, es imposible que nosotros conozcamos el camino vertido por el Señor. Es ahí donde la interpretación juega un papel crucial. Yo les decía hace unas pocas semanas que hay más de 2.850 denominaciones en nuestro país. Y dentro de la iglesia, dejando de hablar de las denominaciones, dentro de una misma denominación, probablemente hay iglesias que difieren en algunos contenidos de lo que significa la palabra. Y dentro de la misma iglesia, mirémonos nosotros. ¿Acaso también hay cosas que aún no comprendemos? ¿Acaso también diferimos en ciertas ideas y circunstancias? ¿O doctrinalmente hablando a lo mejor no tenemos claridad de todo? Es ahí la importancia de que seamos un pueblo bíblico en el sentido del fundamento de la fe que nos da la palabra de Dios. Le hago una consulta. ¿Usted lee la Biblia? Pues entonces usted la interpreta también. Cuando habla del amor de Dios, ¿es algo lejano para usted o es algo totalmente cercano? ¿Usted vive el amor de Dios? Yo espero que sí. Yo quiero con ustedes formar una tesis hoy día y vamos a dividir en dos partes este mensaje. Estaremos orando la mitad por cada uno de nosotros. El primer tema hablará de esto, de la interpretación bíblica, y el segundo es algo interesante e importante de rescatar siempre cuando tratamos de interpretar, y eso es la aplicación. No podemos interpretar sin la aplicación. Eso es solamente razonamiento y conocimiento humano. La aplicación de la palabra es necesaria. De otra manera, estaríamos aprendiendo mentalmente, de memoria, lo que dice la ley, lo que dice el Nuevo Testamento, pero no estaríamos viviendo lo que estamos aprendiendo. Habría un corte, no seríamos buenos intérpretes de la palabra de Dios. El buen intérprete es aquel que entiende, que conoce, que lee sencillamente, luego da un paso de estudio, de conocimiento y comprensión, y luego da otro paso de aplicación, de terminar ese círculo, de poder interpretar de buena forma. Interpretar no tan solo es comprender, también es vivir. No estamos estudiando un libro de alguna profesión donde tenemos que adquirir conocimiento, sino también tenemos que vivir de acuerdo a ese conocimiento. La tesis es la siguiente. La forma de construir nuestra vida como seguidores de Cristo afecta el resultado de la construcción final. Cuando nosotros queremos realizar una construcción, siempre nos ponemos a pensar. Lo normal es que llamemos a los profesionales correspondientes que puedan hacer los planos, los ajustes, los cálculos necesarios para ver cuánto tiene que tener de altura la muralla, de anchura, cuánto es el esqueleto de fierro, si lo vamos a hacer así, si va a ser albañilería con ladrillos o sencillamente va a ser tabiquería de madera, dependiendo si va a haber otro piso arriba o no. El diseño de la belleza, la estética, todo está dentro de la construcción. Si nosotros vamos y construimos sin pensar en cómo estamos construyendo, usted se acuerda de algún cuento, ¿no? Que venía el lobo, soplaba, ¿cierto? Y el que construyó en paja se derrumbó. ¿Se acuerdan de eso? Cuento de niños. Pero que nos habla de esto interesante, la construcción. Ya tratando de manejar este tema o de expresárselos a ustedes, me acordé de algo que viene de mi tierra y que no me da mucha alegría, sino más bien vergüenza ajena.
al hablar, pero da como anillo al dedo en este mensaje. ¿Ustedes se acuerdan de lo que sucedió con el puente Caucao? ¿Cierto? El primer puente en Chile con estos brazos que se elevan y descienden, ¿no? Elevadizos. Pero hubo una cadena de errores en la construcción que cuando se dieron cuenta lo dejaron tan en secreto que nadie quería decir cuál era la razón real, pero hubieron cadenas de errores en la construcción misma. Por ejemplo, se menciona que los materiales que tenían que utilizar, que debieron haber sido originales del proyecto que venía, porque era como comprar un paquete del extranjero con todas las piezas. Pero resulta que ahí, en la construcción misma, los que estaban encargados tomaron malas decisiones y ya no compraron los materiales originales, sino los repuestos alternativos. Los que tienen vehículos me entienden de esto, ¿no? Pero todo repuesto alternativo no ajusta bien o no es del material adecuado, dura menos y a veces no funciona ahí porque es un modelo distinto. Porque hay repuestos para muchos modelos, el mismo repuesto, y a veces no calza como debiera corresponder. Ese fue un error. Construir a la manera de priorizar los recursos económicos y no la construcción. Segundo error que hubo ahí, hubo un error de diseño en la práctica, no en el diseño en el papel. Tenían el plano, pero no ejecutaron como decía el plano. ¿Por qué? Porque el error de tener las cosas alternativas no calzaban bien y empezaron a ser distinto a lo que decía el plano. Por lo tanto, no tomando en cuenta el plano, obviamente que el fin probablemente iba a ser disfuncional, distinto al fin de la construcción que se anhelaba. Todos los ojos estaban puestos ahí, toda la mirada estaba puesta ahí, de un Chile que no tenía un puente de esa categoría. Era o iba a ser un puente especial. Ahí está el puente, sin uso. Este verano lo vi. Pero el error más grande de todos fue construir, fue edificar, sin pensar en el todo. Construyeron un equipo de trabajo a un lado de la orilla y otro equipo de trabajo al otro lado de la orilla, suponiendo que había un equipo que supervisaba la totalidad de la tarea. Pero algo sucedió en eso, que cuando se construyeron los dos lados, al tratar de juntar y calzar, no juntaban ni calzaban. Quedó desfasado un lado del otro. Algunos dicen que la parte de arriba la dieron vuelta, entonces había una ciclovía ahí, hay una ciclovía, entonces la ciclovía de un lado quedó al lado derecho y la ciclovía del otro lado quedó al lado izquierdo. La solución era sencilla: darlo vuelta o repintar y sacar las veredas, no las calzadas del mismo puente al interior. Pero eso no era la dificultad, el problema era de base. No calzaba, no porque arriba había alguna dificultad, sino porque las bases de cada lado quedaron no en unidad, no en comprensión de entender que tenemos que juntarnos y calzar, sino que no calza. Se puede hacer todos los movimientos en la plataforma del puente, pero no va a calzar. Tiene un mecanismo tan especial que no puede quedar distinto, dispar, tiene que calzar justo. ¿Estaban construyendo, podemos decir? Sí, estaban construyendo. Pero aquí está en cuestionamiento en cómo se estaba construyendo. ¿Cómo se estaba construyendo? Fue el error más grande. Porque los intereses superiores de algunos también, porque hubieron algunas situaciones muy cuestionables en cuanto a los dineros, también afectó la construcción total. ¿Qué puedo decir con esta mala construcción? Tengo que sacar algo bueno de esa situación, dije yo, de mi pueblo, de mi ciudad. Claro que hay algo bueno. El ejemplo de no hacerlo mal.
Nuestra vida debe ser construida también. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y tratamos de interpretar con el solo hecho de leer, estamos construyendo en nuestra vida. Estamos construyendo como seguidores de Cristo. Miramos un evangelio de acuerdo a la lectura e interpretación. Somos constructores del Señor en nuestra propia vida. Somos constructores de puentes, como lleva el título de este mensaje. Estamos construyendo mi puente personal. Y yo espero que en sus bases, en su plataforma, en su edificación total, esté pensando en la totalidad de su vida en el Señor y no tan solo en el ejercicio puntual del presente. Sépase que usted está construyendo en el templo del Espíritu Santo del Señor. Usted es el templo del Espíritu Santo. Usted es iglesia de Cristo. Los materiales son los mejores que Dios le ha entregado en sus manos. Le ha dado el plano perfecto, no perfectible, es el plano perfecto. Dios ha entregado esto en sus manos. Usted, a pesar de que no es arquitecto, a pesar de que no lee un plano, Dios también le ha entregado herramientas espirituales para traducir y poder leer el plano que Dios ha dejado para la construcción de nuestra propia vida. Usted y yo leemos el plano. Pero a pesar de que estamos leyendo, a pesar de que tratamos de interpretar y a pesar de que estamos construyendo, eso no garantiza que la construcción final sea la construcción de Dios en nuestra propia vida. Y lo vamos a ver en la lectura de la palabra. Les invito a Romanos capítulo 15, versículo 4, por favor. Si yo lo encuentro, le doy lectura. Si no, a usted, por favor, le pido que me ayude en este mensaje. Capítulo 15, versículo 4. Romanos. Muy bien. Por lo tanto, aquí se nos expresa abiertamente y podemos sacar esta afirmación. Leer la palabra de Dios es conocer las Escrituras. Leer, el ejercicio de escuchar, el ejercicio de abrir el texto bíblico, también es el ejercicio de conocer. Hechos 17:11, ¿qué dice, por favor? 17:11. De modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Muy bien. El ejercicio práctico de escudriñar, de buscar, ¿cierto? De conocer, de leer, si efectivamente todo lo que se dice está en la palabra. ¿Quién lo hacía? ¿Quién hacía el ejercicio de todos los días? Cada uno de los oyentes hacía el ejercicio. De alguna manera buscaban la forma de ver, de escuchar y entender si realmente lo que se estaba enseñando, lo que se estaba diciendo, era la realidad de las Escrituras. Por lo tanto, primera parte, leer la Biblia es conocer la Biblia, es conocer lo que Dios quiere para nosotros. Si usted quiere conocer lo que Dios dice para usted, yo le invito a leer la Biblia. Es aquí donde está el conocimiento de Dios. No es en un pastor, no es en un seminario, no es tampoco en el hombre que lleva 50 años en el Evangelio. Son herramientas para conocer lo que Dios dice en su palabra. Y eso es para todos. Si usted no ha podido tener un estudio acabado del mensaje, no justifica que no lee o que no lea.
usted y yo somos llamados a conocer a Dios. La invitación desde esta plataforma es leer la Biblia. Conozcamos a Dios, ¿les parece? Conozcamos a Dios cada día más. Conozcamos a Dios de tal manera que nadie nos engañe. Conozcamos a Dios de tal manera que podamos vivir y hacer lo que Dios nos pide. Conozcamos de tal manera a Dios que nuestras decisiones de vida personales estén construidas bajo el plano de Dios. ¿Les parece? Yo creo que es algo que ustedes realizan, pero aquellos que aún no están realizándolo, el llamado es urgente. Construyamos en el Señor. Pero el conocer no es suficiente. ¿Qué dice Lucas 14:45, por favor? Quiero hacerlos participar para que algunos no se decaigan físicamente. 14:45. Ay, un error gramatical, perdón. Sí, fue un error de tipeo. Quiero decirles que aquí, en el Lucas 14:45, se nos habla, se nos exhorta a entender que la sola lectura es también conocer y comprender la palabra de Dios. Comprensión de lo que dice la palabra de Dios es necesario, no tan solo la sola lectura. Por lo tanto, si usted está leyendo, podríamos decir que efectivamente está interpretando. Si usted lee, interpreta. Si yo le digo esto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo lee, lo conoce, pero luego lo comprende. ¿Qué sería comprender ese texto? Reflexionar si realmente estoy haciéndolo o no. Y la tercera parte, porque leer es conocer, conocer es interpretar. Veamos en Lucas 6, espero que aquí no haya un error. Lucas 6, (46 al 49). Mire lo que dice, o escuche lo que dice. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, escuche muy bien, por favor, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso un fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién fundó sobre la roca? ¿Quién construye sobre la roca? ¿Quién ahonda el camino y construye una casa sobre la roca? ¿Quién es este hombre? Este hombre que escuchó la palabra, que conoció, que interpretó y que más hizo lo que la palabra decía. Vale decir, aquí estamos diciendo, estamos construyendo nuestra comprensión. Si leer la Biblia es conocer, si conocer también significa interpretar, comprender, entender, y comprender y entender significa construir, estamos diciendo entonces que la construcción en nuestra vida está basada en comprender, en entender y leer lo que dice Dios. Pues si algo dice Dios que afecta mi construcción y que en el plano yo pensaba que decía eso, pero resulta que el plano dice este clavo va en este otro lugar, ¿usted qué haría? Sacaría ese clavo que puso en este lugar y construiría a la manera de Dios. A veces la construcción, hermanos, es difícil. Porque hemos construido algo que no está en el Señor, y cómo deshacer algo o cómo deconstruir. Cómo sacar ese ladrillo que dejé ahí puesto y que el Señor en su palabra me dice no va ahí ese ladrillo. Tiene que ir acá el perdón, tiene que ir acá el amor, tiene que ir acá la responsabilidad del servicio, etc.
El llamado es urgente. No hay nadie en este mundo, sino los cristianos, que pueden hablar de la construcción de Dios, del reino de Dios en este mundo. Usted está construyendo para Dios en su vida. Usted está construyendo para Dios y en Dios, también para mostrar edificación a los otros que aún no están construyendo. ¿Cómo está construyendo su vida usted? ¿Usted conoce a Dios? ¿Conoce lo que Él quiere? ¿Interpreta, comprende lo que Dios quiere para su vida? Y por último, ¿usted está realizando en la práctica la construcción de Dios en su vida? No es fácil para un obrero ser un arquitecto. No es fácil para un obrero volverse un albañil. No es sencillo para aquel que nunca tomó un martillo o un serrucho o un platacho o las herramientas más específicas para construir y de buenas a primeras sentirse constructor. Lo bueno de todo esto es que hay dos maneras de crecer. Cuando usted lee y no comprende, por lo tanto no comprendiendo bien, no interpretando bien, no está construyendo bien. Usted tiene a hermanos mayores, usted tiene a albañiles mayores, usted tiene carpinteros mayores en esta congregación, usted tiene a arquitectos mayores en esta construcción, usted tiene la capacidad de tocar la puerta de hermanos que también están en lo mismo, pero hace mucho tiempo atrás y por lo tanto ya tienen sus murallas levantadas. Algunos llevan un segundo piso, otros a lo mejor fortaleza en su construcción, otros a lo mejor a pesar de los años no han construido estéticamente ni fuertemente, pero nuestra construcción está a la vista a través de nuestros hechos, de nuestras decisiones, testimonio de vida. Somos puentes para el Señor, estamos construyendo puentes. Que no nos pase como el Caucao, que no seamos hermanos Caucao nosotros, ¿no? Pero probablemente, a diferencia de ese puente que está en mi ciudad, uno es posesivo con las ciudades, A pesar de que en mi ciudad el puente pareciera ser que no tiene solución aparte de volverlo a hacer. Para su vida, y escúcheme bien, hermano y hermana querida, estimada visita, amigo que está con nosotros, la construcción en su vida, a pesar de los dolores, de las dificultades y a lo mejor el tipo de construcción no se apega a lo que Dios quiere, hay solución, hay solución. Dios construye nuevamente junto a usted y puede sacar ese ladrillo que usted colocó mal y en la ayuda y en la fortaleza del Señor colocará ese ladrillo donde corresponde. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Es Dios el que nos da las herramientas y toma nuestras manos para enseñarnos a estucar, para enseñarnos a edificar, para enseñarnos a construir. Dios quiere construir en su vida. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Cada vez más fuerte, quizás el Señor golpea su corazón. Yo quiero construir en tu vida. Yo quiero construir en ti. Deje que el Señor construya. Baje su yo, baje su ego, baje sus dolores, baje la muralla de la tristeza. No hay nada superior al constructor de nuestras vidas, que es el Señor que todo lo puede. Él lo puede en nuestras vidas, hermanos. Él puede construir un puente perfecto. Él sabe edificar. Somos nosotros los que a veces nos equivocamos. No hagamos caso omiso. Es muy probable que miremos esto como algo difícil, pero no es difícil en el Señor. Él nos perdona. Él abre nuestro entendimiento y comprensión. Extiende sus manos para abrazarnos y enseñarnos a construir, enseñarnos a edificar, enseñarnos a perdonar.
enseñarnos a amar, enseñarnos a arrepentirnos, enseñarnos a decirle: sí, Señor, me equivoqué, no quiero volver atrás, caminaré junto a ti. Construir en el Señor significa reconocer su señorío, su soberanía en nuestras propias vidas. Si usted entiende conscientemente, pero aún no conoce el camino, está frente o a lo mejor en sus manos. Reconozca al Señor en su vida, hermanos y hermanas, visitas, amigos, amigas. El Señor quiere ser conocido. Quiere ser conocido, su palabra está ahí para ser interpretada y que nuestra vida sea en construcción para el Señor. Yo quiero invitarles a orar y quiero invitarles a que usted pueda orar por el hermano, la visita o el joven o el amigo o amiga que tenga a su lado. Que ore no por usted, que ore por el que está a su lado. Vamos a tener un minuto o algunos minutos para eso en lo personal. Y pido que la petición sea esta construcción en nuestras vidas. Que sea el Señor realmente que edifique nuestra vida y que Él sea glorificado en lo que hacemos. Oremos. Usted tiene la oportunidad para orar. Que tengamos la posibilidad de orar el uno, pero también el otro.
Señor, nuestra oración, nuestro clamor de ahora es para que miremos también nuestra propia construcción en nuestras vidas, para que nuestra construcción esté siempre supeditada a la autoridad de tu palabra, para que la construcción de mi hermano, de mi hermana, esté siempre supeditado a la autoridad de tu palabra. Señor, hay una realidad en nuestra propia construcción. Tú sabes cómo está nuestra casa. Tú sabes cómo está nuestro puente. Tú sabes el avance. Tú sabes, Señor, el deterioro quizás. Nuestra casa puede estar de una forma determinada, pero tu palabra nos enseña y nos dice que siempre estás con nosotros, que usted nos ayuda en esta construcción, en esta edificación, pues es usted el que abre nuestra comprensión, nuestro entendimiento para construir en nuestra vida. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser ahora una iglesia que construye también. Una iglesia que se atreva a construir a pesar, Señor, de que a lo mejor somos solamente obreros. No tenemos la expertise de un maestro. Pero también tu palabra nos habla de dones, nos habla de herramientas que usted nos ha entregado. Y nos habla también, Señor, que en la práctica misma usted nos va enseñando a construir. No hay justificación alguna para no construir. Hemos sido llamados a edificarnos y a edificarme. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Necesitamos de tu guía siempre. Siempre estás ahí, Señor. Está tu palabra por sobre todo en cuanto a mirar, Señor, en forma clara. Que leamos tu palabra, que comprendamos tu palabra, que la interpretemos, Señor, y que la vivamos en nuestra propia vida. Ayúdanos a mirarnos en lo particular, Señor. Y después de esta oración, también mirémonos en lo colectivo como iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora quiero hablar junto a ustedes un poco de nuestra congregación. Una iglesia que está construyendo también un puente. Una iglesia que por el solo hecho de ser iglesia ya somos constructores. Ya queremos construir en nosotros mismos. Queremos posibilitar esta construcción en nuestra propia vida. Pero para construir debemos también ejercitarnos en la realidad, en la práctica, en la aplicación concreta, en hechos reales. Estos hechos reales no pueden ser al mirarnos colectivamente en forma particular. Los esfuerzos no pueden ser, por tanto, de algunos. Es la iglesia llamada a construir. Es la iglesia llamada a fortalecer nuestra unidad de servicio. Para nosotros, entre nosotros y por sobre todo, para un mundo que necesita de Dios. Una iglesia que construye es tener claro lo que dice Isaías 55, que les invito a buscar. En Isaías 55 nos habla el Señor de la siguiente manera: venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
La misericordia es para todos. Cuando nosotros vemos esto y conocemos esto, desde el inicio, 750, 800 años antes de Cristo, el profeta Isaías habla esto, inspirado por el Espíritu Santo. Si nosotros comprendemos eso, que la misericordia de Dios no es solamente para nosotros, es para todos, es gratuito. ¿Cómo no entender el ejercicio práctico también de nuestra vida como iglesia? Para poder ir, como lo dice la Gran Comisión, ir. No dice quedaos y bautizar, dice ir. Ir. Es el ejercicio de una acción práctica. Estamos construyendo edificaciones del reino de Dios en un mundo que no es de Dios. En un mundo donde sigue el caudal del colectivo social bajo principios y valores, donde no está Dios ahí. Pero hemos sido llamados por Dios para entregar esta misericordia gratuita a todo el mundo. Para eso debemos edificar también como congregación. El Señor nos ha dado vista y visión para ver lo que debemos construir. Debemos construir edificaciones del reino, puentes del reino. Y el plano es tan específico que jamás un puente del reino de Dios pasará lo que sucedió en Valdivia. Siempre ajustará como corresponde. Siempre será una construcción firme. Siempre será la construcción, resultará para lo cual fue hecha. El puente fue hecho ¿para qué? Pues se construye un puente. Para unir dos puntos y que se transite por ese puente. Si no, aunque ocupemos mucho dinero en el puente, pero no sirve, en el fondo no sirve. Aunque haya mucho dinero, que haya ya más de 2.000 millones de pesos. ¿Cuánto nos cuesta construir nuestro puente? El Señor de las riquezas nos entrega no tan solo las herramientas, sino también lo que necesitemos para construir. Juan 9, 1 al 12. Y estoy llegando ya al término. Juan 9, por favor. El Evangelio de Juan aquí nos aclara, y digo aclara a propósito, porque aquí el Señor Jesús sana a un ciego de nacimiento. Pero todo este capítulo habla de algo más intenso que tan solo dar vista. ¿Por qué digo tan solo? Porque Dios puede hacer esto y muchas otras cosas más. Para Él no hay nada imposible. Cuando el Señor Jesucristo está saliendo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó esto a sus padres para que haya nacido ciego? Porque ¿cuál era la comprensión? Que la ceguera de nacimiento era por culpa o responsabilidad de los padres que habían pecado, o uno de ellos. Por lo tanto, si él era ciego de nacimiento, la respuesta era una: ¿quién pecó? Y el Señor tenía que decir: ¿pecó su madre, pecó su padre o pecaron los dos? Pero él responde algo distinto, diferente. Al avanzar este texto, entendemos que este ciego de nacimiento no es porque alguien pecó, sino para mostrar la gloria de Dios, los portentos que Dios realiza en el ser humano. Y es así que el Señor se detiene con propósito de sanarle para mostrar la gloria de Dios. Él escupe en tierra, hizo un lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y al lavarse en el estanque de Siloé, ¿qué significa esto? Siloé está entre paréntesis. ¿Qué significa? Enviado. Y aquí está la grandeza del significado. Enviado. No podemos ser enviados si estamos ciegos espiritualmente. El versículo 35 habla de la ceguera espiritual, de un hecho real, concreto, histórico. El Señor nos enseña en su palabra que no podemos ser como el ciego de nacimiento. La ceguera espiritual no está en el ejercicio de conocer al Señor. Si hemos conocido al Señor,
Él nos ha dado vista. Podemos mirar la grandeza de Dios de un hecho práctico, histórico. Una vez más digo, esto fue real. El Señor nos enseña a nosotros que en nosotros hay vista que el Señor nos ha entregado. No somos ni andamos en oscuridad. Para andar en oscuridad no necesitamos los ojos. No nos sirven los ojos en la oscuridad. ¿Dónde nos sirven los ojos? Cuando andamos en la luz. Porque vemos, donde caminamos, vemos, hermanos. En la oscuridad lo que menos usa son los ojos. ¿Qué usa? El tacto, el olfato, quizás el oído, pero no la vista. El Señor nos ha dado la vista a nosotros al encontrarnos con Él. Pero nos ha dado visión también, según Juan 17. Cuando el Señor ora unos momentos antes de morir, el Señor nos dice que ha orado por nosotros para que entendamos el envío como Él fue enviado. Nos ha dado visión, nos ha dado propósito. No tan solo vemos, sino también entendemos a dónde vamos. Aunque tengamos muchos caminos, nosotros hemos escogido por la ayuda de Dios un solo camino que es angosto, el camino que nos lleva a la vida eterna. Eso se llama Jesucristo el Señor. ¿Está de acuerdo usted? Creo que la palabra del Señor es clara. Nos ha dado vista y nos ha dado propósito. Ahora mirémonos a nosotros. Ya conocemos. Recuerden que la primera parte fue interpretar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para nosotros entonces? ¿Qué significa una iglesia que construye? Una iglesia que sabe que la misericordia es para todos. Una iglesia que ve y una iglesia que sabe a dónde va. Si una iglesia sabe a dónde va, ¿cuál sería el camino de nosotros a recorrer? ¿Cuál sería nuestra fuerza impulsora si no son las acciones para obedecer el mandato de Dios e ir? Tenemos que ir, hermanos. Y al concluir este mensaje, yo espero, y no quiero redundar en muchas palabras más, espero que haya sido claro para ustedes. El Señor nos invita, nos manda, es una exigencia en virtud de nuestra propia bendición. Leer la palabra, conocer y comprender su palabra, interpretarla para también construir de acuerdo a esa palabra en nuestra vida y en la vida de otro. Si usted tiene que tomar decisiones, realizar ajustes en su construcción de su propia vida, yo le invito a hacerla en forma urgente. No deje para mañana. Póngase a cuenta con el Señor. Póngase a cuenta hoy. Ya es tiempo de decidir. Sí, Señor. Yo le invito a decir un sí, Señor, no por obligación. Porque si usted está aquí escuchando esto, no es por casualidad. Es porque el Señor le está llamando fervientemente a encontrarse con Él. Es el Señor el que llama. Y no diga otra cosa, hermano, porque la palabra de Dios dice eso. Es el Señor el que llama, no es un pastor, no es una iglesia, no es un predicador. Dios llama y el que convence de pecado siempre será Él. Arrepentimiento de nuestra vida es entender que la construcción es de Dios, no de uno. Obediencia al Señor significa que Él construye en su plano maravilloso, no en el plano mío personal. Una iglesia que construye es una iglesia que sabe, por tanto, interpretar la palabra. Y la interpretación, les dije en un principio, no tan solo es conocer, no tan solo es comprender. Si no se aplica, no se está interpretando. Si no obedecemos, no obedecemos. Si no servimos, no servimos. No hay otra respuesta. Y yo quiero concluir el mensaje del día de hoy con dos invitaciones. Y como buena iglesia que obedece la palabra del Señor, yo espero en lo profundo y estoy expresando lo que anhelo. No quiero imponerles con esto, aunque si estuviera a mi arbitrio, yo espero que siempre usted camine en los caminos de Dios. Quiero invitarles a una acción concreta del mensaje del día de hoy. Hoy día tenemos como iglesia una oportunidad especial como respuesta de Dios. Antes de entregar este mensaje que estaba preparado en la mente hace mucho tiempo atrás, yo esperaba una respuesta del Señor para poder terminar y concluir este mensaje con algo
práctico, concreto y un desafío para ustedes como iglesia, pues sin duda yo lo voy a realizar con la ayuda de Dios. Y algunos hermanos también que he compartido esto. También quiero dejarle a nuestra hermana Lupe el desafío de poder traducir bien esto a nuestros hermanos haitianos, porque ella ya está trabajando con un traductor para nuestros hermanos haitianos. Esta es la invitación. Tenemos la posibilidad de poder ir y realizar una acción de evangelización en un hospital. Esto significa que tendríamos que estar a las 8:30 de la mañana un sábado al mes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, donde empezamos con un devocional. Nos facilitan la capilla que hay de todo el hospital, nos facilitan a nosotros como iglesia para trabajar exclusivamente ese día nosotros. Luego de ese devocional, salir de 2 en 2 a orar por los enfermos de todo ese hospital. Poder invitar a los familiares que vamos a ir encontrando, que muchos son cristianos, otros no, pero a las 2:30 invitarlos a un culto el día sábado en esa capilla, de 2:30 hasta aproximadamente 2 de la tarde. Este pastor ya se comprometió con esa acción. Creo que no podemos dudar para realizar esto. Este hospital no es el Hospital del Carmen, aunque yo quisiera afectar mi comuna con la acción de la iglesia. Pero no tenemos las puertas abiertas aún ahí. Yo espero que el Señor nos abra las puertas. Este ejercicio de acción de evangelización se va a realizar en el hospital militar. El hospital, un gran hospital, un hospital de una infraestructura especial, y algunos de ustedes yo creo que lo conocen. Ahí tenemos la posibilidad. Han creído que nuestra iglesia, a través de la comunicación que han tenido conmigo, pueden afectar bien para dar paz y tranquilidad a los enfermos y a las familias. Tenemos la puerta abierta. Si el Señor nos da la puerta abierta, no porque hayamos golpeado, sino porque Él ha respondido, creo que no nos queda otra cosa que estar presentes. Y debo ejercitarlos y amo ejercitarlos en la acción. Yo espero que podamos afectar nuestra comuna. Yo espero y anhelo que afectemos a nuestros vecinos. Pero por alguna razón el Señor ha respondido así. Es muy probable que es para que nos coordinemos, nos planifiquemos y veamos que en el Señor se pueden hacer estas cosas y muchas otras más. Y en forma excelente. Yo quiero invitarles a aquellos que se comprometan a levantar sus manos. No conmigo, porque yo no les voy a pedir cuenta de nada. Si usted levanta su mano, es para el Señor. Y debo decirlo, en algún momento de la vida, o cuando se concluya nuestra vida, llegaremos un día a su presencia, y todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, el Señor lo va a conocer. No es para entregarles algún temor, para nada, pero tampoco quiero quitar el hecho profundo de que debemos ser una iglesia que tiene que construir realmente, en forma real, no en forma mental y de oración. La oración, hay un concepto especial, hermanos, antes de levantar sus manos. La oración como tal en nuestros tiempos, más que oración, debiera ser oración. Oración. La oración por sí sola, sin que hagamos nada, es el trabajo del Señor. Cuando nosotros oramos e intercedemos, es el Señor el que hace. Pero la tarea también es de nosotros. Nosotros hemos sido enviados. Tenemos que orar y tenemos que hacer. Y el hacer nos ha costado. Despertemos. Hagamos en el nombre del Señor, como iglesia estoy hablando. Porque en lo particular, yo sé que usted ha hecho mucho para el Señor. Como iglesia. Honremos al Señor. Y ahora sí, después de esto, quiero invitarles a levantar sus manos, que el Señor está anotando sus nombres. Levantemos nuestras manos todos aquellos que están comprometidos. Y la iglesia va a ir conociendo también a aquellos que van a ir. Levanten su mano más alto, por favor, aquellos que... Eso, levanten su mano.
Muy bien, tenemos, yo los voy a contar para, no voy a decir sus nombres. Tenemos a 15 hermanos de ¿cuántos? ¿Cuál es su mano? No, aquí hay unos 90, yo creo. Muchos 90, 100. Debemos crecer, ¿se dan cuenta? Pero desde el día de hoy, estimados hermanos, no vamos a parar en realizar alguna acción como iglesia para la sociedad. Aquellos que aún por alguna circunstancia no lo hacen, les invito a mirar la palabra. No hay circunstancia mayor que el poder de Dios. Confiemos en el Señor. Yo espero que estos 15 sean motivadores para los demás. Segunda cosa, atrás, en el último momento del culto, va a estar nuestra hermana Elizabeth y nuestra hermana Marce, dándoles un regalo a estos 15. No. No. Este es un llamado para todos, sin excepción. Ustedes saben que ya está en el Senado una ley propuesta que pasó ya en la Cámara de Diputados, que esa es la ley conocida como la ley de aborto, que es trata de despenalizar en 3 causales el aborto. Nosotros como iglesia ya lo hemos conversado. Nosotros creemos que debemos proteger la vida humana en su total comprensión de esta. Afirmamos activamente el derecho a nacer de todo niño y niña de este país. Esa es la generalidad. Sostenemos que la vida de un no nacido merece especial protección, porque es un ser humano indefenso y no es el culpable de nada, de lo que han hecho sus padres. Sea esta una violación, sea esta una situación muy complicada para el mismo feto, yo les expresé hace 2 domingos atrás lo que el Señor puede hacer en la voluntad de Él. Si no es su voluntad, el niño nacerá sin vida. Creemos que las causales promovidas en el proyecto no sustentan una despenalización, sino una legalización del aborto. Para eso, yo quiero invitarles a alzar su voz. No les estoy invitando a protestar afuera, no se preocupen algunos. Pero sí les estoy invitando a que en la mesa donde estén nuestras hermanas Marcia y Elizabeth, ahí hay un listado. Va a haber un listado con firmas, donde usted deberá colocar su nombre, su ruta y su firma, para apoyar no la ley de la despenalización, sino al contrario, decir abiertamente con esta firma que nosotros creemos que el niño o niña que no ha nacido tiene derecho a nacer. Eso es algo concreto y muy real. Les invito a, antes de irse, a que pasen por ahí, a la mesa. ¿Cuál es la meta? Es juntar 1 millón de firmas. Nosotros aquí somos 100, supongamos. 100 que probablemente aún no estén. Sumaremos más. Esta campaña que se llama Yo Firmo por la Vida es una campaña que lleva ya alrededor de 1 mes y tenemos que estar presentes como iglesia. Yo le invito a realizarlo, a que de una vez comencemos a expresarnos abiertamente a un mundo que necesita de Dios. Yo no le estoy invitando a reflexionar filosóficamente, discúlpenme que se lo diga desde el púlpito, sino a reflexionar desde la palabra y autoridad de Dios, que está escrita. Y en ningún momento la generalidad es el aborto en la palabra de Dios. La generalidad es dar vida. Él vino a dar vida. Filosóficamente podemos discutir, y Pablo nos enseña qué llevaría esa discusión. Pero la palabra del Señor, usted yendo a la Biblia, jamás encontrará un argumento bíblico para ir en pro del aborto en alguna de las causales que se está estudiando o que ya está presente en la ley de la despenalización del aborto. Yo le invito a ser cristiano en esa firma. ¿Por qué lo digo así? Porque lamentablemente hoy día nuestra razón a veces puede un poco más que la misma Biblia. No lo hagamos así.
Quiero invitarles a eso entonces, hermanos, a estas dos cosas. El primer sábado de mayo vamos a ir al hospital militar como iglesia, no como un grupo de la iglesia, como iglesia. Y también hoy día vamos a firmar este documento. Les invito a que no se vaya sin que lo hagan. Es una invitación. Así que en el Señor yo le invito a realizarlo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos cuide y que pongamos una postura en amor de todo aquello que hemos escuchado. Gracias.